¿no? Eh, Simplemente aquejado por una crisis, se enfrenta a una guerra, ¿no? Una guerra en la cual se ha dicho mucho, se ha hablado mucho, las causas, las consecuencias, por qué motivo, ¿no? ¿No? Se enfrenta a una guerra con sus dos vecinos, ¿no? Las cuales salió perdiendo, ¿no? Y pierde importante territorio que va a ser Tarapacá, ¿no? Donde estaba los yacimientos de salitre, y obviamente va a ser un duro golpe para la conciencia nacional, ¿no? La guerra no va a terminar, no se va a focalizar la guerra, no va a ser una guerra fronteriza, ¿no? Sino va a ser una guerra nacional. ¿No? Varias regiones del país van a ser afectadas por la guerra, ¿no? Y bueno, y se convierte pues en una gran tala, ¿no? Y el país queda totalmente destrozado. La guerra destroza al país, ¿no? Políticamente, económicamente, socialmente, ¿no? Muestra una gran fractura la guerra, ¿no? La gran guerra nacional del Perú, ¿no? Y el Perú estuvo tal cual, se inició la independencia, ¿no? O sea, retrocedió más de 50 años, ¿no? Cerca de 60 años retrocedió el país, ¿no? Y ahí viene lo que se va a llamar, acá me equivoqué en una frasecita, perdón, el llamado proceso de reconstrucción nacional, ¿no? La reconstrucción nacional, ¿no? Aunque va a ser ya el proceso final del siglo XIX, que es donde empieza a verse la forma de salir adelante de la crisis económica, crisis política, ¿no? Va a ser un periodo en el cual el país se va a endeudar, ¿no? Se va a comprometer sobre todo con el capital británico, que es la única forma de poder rescatar, ¿no? Pero también va a ser un momento en el cual se va a sentar las bases de lo que se va a llamar la República Aristocrática, ¿no? Y va a sentar las bases de un importante desarrollo económico del país. Una cosa que, por ejemplo, me enseñó Carlos Contreras, uno de los importantes historiadores de este periodo republicano, es que el Perú aprendió una lección. El Perú aprendió, y eso puede verse para incluso muchos países, ¿no? El Perú aprendió a no depender, a que su economía no dependa de un solo producto, ¿no? En este caso fue el guano. Antes de la guerra con Chile fue el guano. Solo el guano. Se privilegió y solo se pensó en el guano. No se desarrolló otras economías, ¿no? Y eso va a cambiar después de la guerra con Chile, ¿no? Después de la guerra con Chile ya se habla de la diversificación económica, ¿no? Es decir, el Perú va a tener un desarrollo económico, porque algunas personas dicen, no, que Perú está mal desde que perdimos la guerra. No, o sea, después de la guerra hay un gran desarrollo económico en el caso peruano, ¿no? Y eso tiene que ver con la diversificación de la economía. Es decir, ya no teníamos el producto, ya no teníamos el guano como principal producto de exportación, porque ya después de la guerra obviamente también había perdido su valor el guano en el mercado internacional, porque guano hasta ahora hay guano, se comercializa guano, ¿no? Y el salitre, ¿no? Que se pierde para siempre, ¿no? El salitre que se pierde para siempre, ¿no? Y ahí en Chile pues hay un desarrollo importante de salitre, pero tampoco no duró muchos años, ¿no? No duró muchos años. Pero el Perú aprende a diversificar, ¿no? Es decir, ¿no? En el norte aparecen las grandes haciendas azucareras, el gran desarrollo azucarero del norte, por ejemplo. En el sur, el gran desarrollo de la NAR, Puno, Arequipa, ¿no? Aparece el caucho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así, el petróleo, por ejemplo, ¿no? En el norte peruano, ¿no? Breña y Parías, ¿no? O sea, Pariñas, perdón. Entonces, aprende la diversificación, ¿no? Y así es como cierra un poco el Perú del siglo XIX, ¿no? Un periodo vemos balance de pocos gobiernos que concluyen su periodo, ¿no? La reconstrucción nacional solo concluye su periodo el gobierno de Cáceres, ¿no? Porque el gobierno de Morales Bermúdez, que justamente está en el 94, es por muerte del presidente, ¿no? Y termina pues en un golpe de Estado, finalmente, ¿no? O sea, la revolución, ¿no? Del 1895, que lleva al poder a Piérola,
y marca el inicio de lo que es la República Aristocrática, ¿no? El periodo de mayor estabilidad política, social, no social no tanto, pero sí el mayor periodo de estabilidad política y económica del país, justamente la República Aristocrática. Si ustedes ven el trabajo de Alfonso Quirós, también lo resalta, ¿no? Es el periodo, incluso de periodo de menor corrupción en el país, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en el siglo XX, ¿no? Entonces, este es el panorama general del siglo XIX. Entonces, las fuentes que aparecen en el siglo XIX, ¿ya? Vamos a relacionarlas un poco con cómo eran los poderes. Ah, perdón, esto voy a pasar acá, ¿no? Está un poco desordenado esto. Ya. El tema de las fuentes del siglo XIX son muy diversas, ¿no? Muy diversos, ¿no? Tenemos tanto la documentación administrativa, ¿no? La que proviene de las entidades del Estado, ¿ya? Y en este caso ahí tenemos, en el caso del Poder Judicial, las causas civiles, tenemos las causas criminales, voy a hablar de ellas ahora más adelante, los expedientes judiciales de diversa índole, que también voy a hablar, las colecciones documentales. Lo importante en el siglo XIX es la aparición de importantes colecciones documentales, tanto de leyes, normas, de tratados, ¿no? Del Parlamento, ya vamos a hablar de eso, el viernes vamos a hablar del tema del Parlamento, etcétera, ¿no? Aparece diferentes compilaciones de textos, ¿no? Aparece también, hay informes de prefectos, informes de autoridades, la prensa juega un papel importante, como hemos hablado anteriormente, vamos a ya el viernes detallar un poco el tema de la prensa, los diarios personales, las memorias de gobierno, también ojalá esos tres entren la otra viernes, la verdad. Creo que el 19 era para 3 clases, pero bueno, ya será para el otro ciclo. Las memorias de gobierno son importantes, las memorias que hacen los presidentes, las memorias que hacen los ministros, ya que tienen una rica información. Hay colecciones muy interesantes de memorias, tanto en la Biblioteca Nacional como el San Marcos también tiene una buena colección de memorias, ¿no? Las memorias de prefectos, que nos dan todo un tipo de información de las regiones, memorias militares, etcétera, ¿no? Los viajeros, ¿no? También es otra importante fuente de información del siglo XIX, las guías de forasteros, ¿no? Estas publicaciones que se hacían con información geográfica, social, económica de varias partes del país, las estadísticas, ya las estadísticas también son importantes, por toda la información de costumbres, de riqueza. Yo, bueno, no tengo estadística de Lima, pero no, sí tengo una estadística. Esas se las trataré de enseñar el viernes. Los diccionarios, ¿no? Hay diccionarios de legislación, diccionarios políticos, aparecen, ¿no? Aparecen en el siglo XIX las obras de literatura, los protocolos notariales, los marquesí de bienes, ¿no? Esta idea del Estado de ordenar, de tener un orden y tener un control, ¿no? De las propiedades que tiene, ¿no? Eso aparece en el siglo XIX. La correspondencia personal, los diarios de debate del Congreso, también es otra fuente importantísima, rica, ¿no? Es una fuente muy rica. Y los libros de cuentas de diferentes, ¿no? Diferentes instituciones públicas, ¿no? Esta clase voy a tener que hacer un poco rápido porque son bastante información, ¿no? Bastante información tenemos hoy día, ¿no? A ver, hay que recordar una cosa, ¿no? En el siglo XIX, con la República, se instauran los 3 poderes del Estado, ¿no? Los 3 poderes del Estado. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Hay que recordar que en el siglo XIX básicamente hubieron pocos ministerios, ¿no? Habían, sí, las secciones que tenía el ministerio cambiaban, ¿no? Pero básicamente estos eran los ministerios que existían en el siglo XIX, ¿no? O sea, el Ministerio de Hacienda, de Gobierno y Relaciones Exteriores son los 3 ministerios que existen, ¿no? Es decir, en la independencia se quería controlar la economía, formar el gobierno y establecer relaciones con los demás países para reconocer la independencia, ¿no? Por eso la creación de estos 3 primeros ministerios. Luego ya se va creando el Ministerio de Justicia, que va a incluir todo lo que es beneficencia, el culto e instrucción, ¿no? Ahí va a entrar la educación. También el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Guerra también es uno de los creados durante la época de la independencia. Y a fines del 19 se va a crear el Ministerio de Fomento, ¿no? A fines del 19 se va a crear el Ministerio de Fomento, ¿no? Que va a ser un ministerio importante. Que ya ustedes eso seguro lo vieron en su clase de Fuentes 2. Y el caso del Poder Legislativo, sabemos que desde el siglo XIX
existían las cámaras, ¿no? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ¿no? Claro que había congresos que eran unicamerales, ¿no? Que eran principalmente los constituyentes, pero básicamente existen las cámaras de diputados y senadores, ¿no? Algo que ahorita se está debatiendo, ¿no? Que no sé si llega a buen puerto. Y en el caso del Poder Judicial, sabemos que el Poder Judicial están conformados por las Cortes Superiores de Justicia y por la Corte Suprema, ¿no? Son las principales instituciones del siglo XIX. Y así a lo largo del siglo XIX van apareciendo toda una serie de instituciones, ¿no? Van apareciendo toda una serie de instituciones. ¿No? Pero ahorita no vamos a entrar en detalle porque eso ya lo vieron en su curso, ¿no? Entonces, de todo esto, yo quiero iniciar un poco de repente con la materia, con el carácter legislativo, ¿no? Con las colecciones de documentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en el siglo XIX se dieron varias colecciones de leyes y decretos? Es simple, es porque no había un orden en sí con respecto a la publicación de las normas. Al haber tantos gobiernos, ¿no? Al haber tantos canales de publicación de documentos oficiales, ¿no? Porque si bien es cierto, ahorita nosotros tenemos un medio de comunicación de leyes, que es el peruano, el diario oficial, y el diario oficial existe desde el inicio de la República, si bien es cierto, pero en un momento había varios diarios oficiales, paralelos incluso. Y en otro momento las normas no solo salían a través del diario oficial, sino salían de repente a través de algún medio particular o a través de repente algún volante. Entonces, había toda una diversidad de lugares donde se publicaban este tipo de normas, ¿no? Y a veces, obviamente, el periódico oficial no tenía la capacidad de repente de publicar las normas en un determinado momento, porque se publicaba una vez o dos veces por semana. Entonces, hay un interés por hacer compilaciones de las leyes, tener un orden, ¿no? Y esa va a ser, por ejemplo, la primera, ¿no? La primera, que va a ser la colección de leyes o catálogo de leyes, ¿no? Decretos, miren, órdenes, reglamentos, ¿no? Instrucciones, entre 1820 y 1861, ¿no? Va a ser como que la primera, ¿no? De las primeras así grandes, ¿no? ¿No? Las primeras así grandes, ¿no? Grandes que van a aparecer. Hasta la colección de Mariano Sánchez Quirós, ¿no? Mariano Sánchez Quirós, él va publicando, ¿no? Una colección de leyes que va ordenando de manera cronológica, de 1820, ¿no? Entre 1831 y 1854 va publicando 7 volúmenes de estas normas, que van desde el 21 hasta 1840, ¿no? Hasta el 40. ¿No? Hay índices y todo, pero entonces es totalmente cronológico y obviamente hay algunas ausencias, ¿no? Y luego a esta obra de Mariano Sánchez Quirós, ¿no? Esta colección de leyes, existe la de Juan Crisóstomo Nieto, ¿no? Publicada en Huaraz, ya, que complementa la de Quirós, ¿no? Entonces, finalmente, entre ambas son 13 volúmenes, o sea, hay 13 volúmenes de normas en las primeras de Quirós, que corresponden desde 1820 hasta 1840, y la de Juan Crisóstomo Nieto, que va desde 1841 hasta 1852, ¿no? Por ejemplo. Hay 13 volúmenes de normas, ordenadas de manera cronológica, ¿ya? Y también, ya en el fin del siglo XIX, pues tenemos a Ricardo Aranda, ¿no? Ricardo Aranda va a ser un personaje importante en el sentido de compilar, ¿no? Él era trabajador en varias instituciones públicas y va a hacer ese tipo de obras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Él hace una obra donde está la Constitución del 60, que era la Constitución del vigente, donde va a anotar todas las reformas, leyes orgánicas, decretos, reglamentos, ¿no? Por ejemplo, es el caso del siglo XIX. Pero la obra más importante de compilación de normas del siglo XIX va a ser la colección de Oviedo, ¿no? La colección de Juan Oviedo, ¿no? Él va a hacer una colección de 16 volúmenes. Él va a sistematizar las leyes, los decretos, ¿no? Todos los documentos, órdenes, ¿no? Él va a dividirlo por temas, ¿no? Y luego
de temas, secciones, ¿no? Luego cronología y asuntos, ¿no? Pero lamentablemente cayó a que es un poco incompleta, ¿no? O sea, el tema de la Confederación, por ejemplo, no la cuenta, ¿no? ¿No? Y hay normas que no se encuentran acá, pero sí se encuentran en la colección de Mariano Santo Quirós, por ejemplo. Pero bueno, a veces pasa, justamente porque no hay un orden. Recuerden que las leyes no se enumeran hasta 1904, entonces no hay un control, no hay un control, no hay un control, no hay un control. Entonces, ese es el punto. Entonces, en el siglo XIX, cuando tú hablas una norma, ¿cómo se cataloga? Se cataloga diciendo, ¿no? Ley del 20 de febrero del 1830, ¿no? Quirós sí le da una numeración, pero es por el orden del libro, ¿no? Hay gente que pone ley 900, dice, no, pero Quirós dice, no, ese no es el nombre de la ley, ¿no? La ley se numeran desde 1904. Entonces, bueno, como vemos, ahí en los 16 volúmenes están las divididos de acuerdo a los ministerios, ¿no? A los ministerios, ¿no? O sea, los primeros 6 dedicados al Ministerio de Gobierno, Policía, Gobierno, Culto, Obras Públicas, Gendarmería, no Policía, ¿no? En ese momento se le llamaba. Él le da el nombre de Gendarmería, ¿no? O sea, el Ministerio de Gobierno, ¿qué tiene que ver con los asuntos interiores, ¿no? Obviamente, el asunto interior, el tema de las prefecturas, obras, ¿no? Culto, tiene que ver con la iglesia, ¿no? Las obras públicas, bueno, su nombre ya lo dije, la Gendarmería es la policía, ¿no? Los 7 y 8 es el del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Todo tiene que ver con las relaciones exteriores del Perú, ¿no? Te das cuenta que es muy pequeño en comparación del anterior, que son 6 volúmenes, ¿no? Que es el más grande. El Ministerio de Gobierno es el más importante, ¿no? Y luego los 4 siguientes son relacionados con el Ministerio de Beneficencia, Instrucción Pública y Justicia, ¿no? Finalmente, Ministerio de Justicia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la beneficencia pública, cementerios, hospitales, ¿no? Ahí estaba la salud, ¿no? Instrucción pública, hablamos de educación, ¿no? Se entiende, y justicia, bueno, se entiende lo que es. Y después Ministerio de Guerra y Marina, ¿no? Y después, al final, cerraba con Ministerio de Hacienda y Comercio, ¿no? Fue una obra voluminosa que se publicó más allá de la muerte, ¿no? Manuel Atanasio Fuentes, el murciélago, se va a encargar de la parte de la edición de los últimos volúmenes de esta obra de Juan Oviedo, ¿no? Y así hubieron otro tipo de obras, ¿no? Otro tipo de obras. Bueno. Entonces, estamos entrando un poco primero por el marco normativo para que ustedes conozcan, ¿no? Conozcan ustedes un poco las compilaciones de normas. ¿Dónde se pueden encontrar las normas? En estos libros, ¿no? En estos libros se encuentran, ¿no? Cualquier de repente, trabajo, índole, que ustedes por ahí quieran encontrar una norma del siglo XIX, las pueden encontrar en este tipo de colecciones, ¿no? Finalmente, son como considerados, pues, como casi documentos, son considerados, obviamente, documentos oficiales, fueron promocionados por el Estado, ¿no? Entendiéndose de que ahí puede haber información que es difícil de encontrar de repente en los periódicos oficiales, o en todo caso no está, ¿no? No está. ¿No? Hay muchos decretos que no llegaron a publicarse, ¿no? Y hablaremos un poco del tema de las fuentes de administración de justicia, ¿no? Que finalmente son de las más abundantes. El Perú es un país pleitero, ¿no? Pleitista. Una de las lugares donde ustedes pueden encontrar buen trabajo es un archivo de una corte, ¿no? Hay una cantidad impresionante de documentos, ¿no? Eso viene desde que llegaron los españoles, ¿no? El tema de las causas criminales, las causas civiles, ¿no? Yo quiero hacer énfasis en las causas civiles y criminales del siglo XIX, ¿no? Acá le he puesto un cuadro donde diferencian qué cosa es una causa civil, ¿no? Qué cosa es una causa criminal, ¿no? Las causas civiles están relacionadas con el tema de una obligación, ¿no? Una obligación, ¿no? Un contrato, una herencia, una deuda, ¿no? Un traspaso,
¿no? Un traspaso que tienen que, o sea, ahí hablamos de temas pecuniarios, ¿no? Por eso dicen, el juicio civil será el que tenga por objeto hacer efectiva la responsabilidad pecuniaria, ¿no? Pecuniaria, pero que resulta de un delito a favor del agraviado, o sea, un tema monetario más que todo, ¿no? Un tema monetario. Porque finalmente es eso, ¿no? La mayoría son deudas de pesos, ¿eh? La mayoría es que la gente no pagaba, ¿no? Se prestaba y no pagaba luego, ¿no? Eso es lo que es causas civiles, ¿ya? Entonces, las causas civiles pueden ser verbales o escritos, ¿no? Los verbales son los pequeños, menores, ¿no? Que pueden ser resueltos rápidamente, ¿no? Simplemente. Delitos, cosas muy menores, muy pequeñas, ¿no? En cambio, los juicios escritos ya son mucho más prolongados, ¿no? Que pueden ser ordinarios, extraordinarios o sumarios, ¿no? Los ordinarios son largos, porque hay todo un tema de investigación, ¿no? Hay que ver cuántas personas están involucradas, ¿no? Eso depende, ¿no? Por ejemplo, como es en el caso de una herencia, ¿no? O una venta, por ejemplo, ¿no? Que involucra presentar pruebas, presentar escrituras, sacar testimonios, testigos, ¿no? Y luego la decisión del juez, por ejemplo, ¿no? Y vemos eso, por eso vemos la excesiva cantidad de juicios civiles que hay, ¿no? Lo más grande que hay, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX, la cantidad de juicios civiles en el siglo XIX, la cantidad de legados que hay es bastante, ¿no? Yo recuerdo bien eso cuando trabajé en el Archivo General de la Nación, ¿no? Había una gran cantidad de legados, ahorita no recuerdo el número, de legajos, ¿no? Y de cajas con causas civiles, ¿no? Entonces ahí tenemos ordinarios, ¿no? Los extraordinarios, dicen, ¿no? Aquellos con los que la acción está aprobada, ¿no? Ha pasado, ¿no? Y si se resuelven rápidamente, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Ha hecho algo, un delito, algo, y si se expropia bienes, ¿no? O una vulneración, algo, ¿no? Y otros son los sumarios, ¿no? Los más breves, ¿no? Los más breves, ¿no? Rápido, directo, ¿no? Un juicio sumario, rápido y efectivo, ¿no? Y en el caso de las criminales, ¿no? Es para castigar un delito, ¿no? O sea, en el civil buscas un reconocimiento de una deuda, ¿no? En el caso de la causa criminal tú buscas un castigo, ¿no? ¿No? Tú averiguas cómo fue un delito, quién fue, quién lo hizo y cómo lo castigas, ¿no? Aplicar lo que dice la ley, ¿ya? Entonces ahí la justicia peruana del siglo XIX establece toda una serie de juzgados, ¿no? El tema de las faltas, ¿no? Hurto, estafa, que no excede 50 pesos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya había una sentencia. Acá te roban un celular actualmente y no sé, no hay una sentencia ni de servicio comunitario, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Una falta pequeña, 50 pesos es mucho dinero, ¿eh? 50 pesos por peso. A ver, si un periódico costaba un real y cada 8 reales era un peso. Estábamos hablando, sí, a ver, si hablamos de que cada, si un periódico estaba un real y cada 8 reales era un peso, ¿no? O sea, 50 por 8, 400 reales, 400. Te vas como 400 periódicos, ¿no? No sé qué otra cifra puede ser. Un esclavo valía 300 pesos, por ejemplo. Un esclavo valía 400 pesos. 300, un tercio. ¿Qué cosa podríamos de repente, no recuerdo ahorita, algo que nos pueda referenciar? Pero es un robo menor, ¿no? No es mucho dinero. 50 pesos no es mucho. No es mucho dinero. Entonces, igual se castigaba, se consideraba una falta, ¿no? Y luego tenemos el tema de los delitos comunes, ¿no? Los delitos comunes, por ejemplo, ¿no? Los delitos comunes, el homicidio siendo el más importante de todos, ¿no? También tenemos los delitos eclesiásticos, los relacionados con el tema de los militares, ¿no? Y también delitos de ciertos funcionarios públicos, por ejemplo, ¿no? Funcionarios públicos. O sea, más o menos es lo que vean. Ahí ven ustedes un poco la diferenciación
entre las causas civiles y las causas criminales, ¿no? La misma composición de los, de los expedientes son distintos, ¿no? Son totalmente distintos, ¿no? Por un lado, la causa civil es que presenta las pruebas, ¿no? Documentos. Las causas criminales, seguro ahí vamos a encontrar algún informe de la prefectura, ¿no? De una comisaría, ¿no? O sea, hay muerte, una partida, ¿no? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La misma estructura es totalmente distinta, ¿no? ¿No? Aparte, y aparte, obviamente, el contenido. Realmente los expedientes civiles son mucho más grandes, ¿no? Que los criminales, ¿no? Claro, dependiendo también qué tipo de expediente también, qué tipo de crimen, ¿no? Hay crímenes mucho más grandes. Y en el caso de las fuentes propias de la Administración de Justicia ya son diversas, ¿no? Son diversas, ¿no? Obviamente, las primeras tienen que ver con los tipos de documentos administrativos, ¿no? O sea, los documentos que recibe el presidente de la Corte, ¿no? La Corte Superior, ¿no? ¿No? Consultas de aplicación de ley, hay consultas, o sea, ¿no? Hay consultas a los expertos, ¿no? Del legislativo y cómo aplico determinada norma, actas, ¿no? Expedientes de jueces, fiscales, escribanos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Los grados de abogados, ¿no? Hay, igual que en la época colonial, hay un registro, ¿no? Hay un registro, ¿no? Los abogados necesitan un permiso para trabajar. Recuerden que el Colegio de Abogados viene de 1808, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Esto porque lo puse. ¿Ya? Entonces, ahí está toda la información de cuándo tienen el grado, dónde estudiaron, títulos, ¿no? Y de varios abogados, ¿no? Los documentos relacionados con tierras de haciendas, sobre el tema de propiedades, testimonio de escritura, también sobre los escribanos, ¿no? Hay documentos relacionados con las razones de causa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las razones, ¿no? La relación de los escribanos que existían en las cortes, ¿no? Por ejemplo, como el señor que está ahí, ustedes en el dibujo, que está ahí acompañándonos, ¿no? Y también el tema administrativo, ¿no? Hay bastante información. También hay causas relativas, por ejemplo, el tema de los teatros, ¿no? Pagos de deudas, también otra de salarios, contratos, ¿no? Que a veces no se pagaban, no se cumplían, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cuentas, ¿no? Los juicios de residencia, de la cual ya hemos hablado, ¿no? Se hacen al término de un funcionario público. Esta se hace sobre el inicio del siglo XIX y después ya van desapareciendo progresivamente con el tiempo, ¿no? ¿No? Los temas de los juicios de pesquisa, ¿no? Se abrían en contra de funcionarios públicos en ejercicio, ¿no? Por exceso en el desempeño, es decir, cuando pasaba más allá de lo que sus funciones, ¿no? ¿No? Y también los documentos relacionados con el juzgado militar, ¿no? Porque obviamente si bien es cierto, había un fuero militar, pero obviamente también el Estado tenía la posibilidad de por ahí hacer, por determinados casos, un juicio, ¿no? O hacer una causa contra algún militar, ¿no? Juzgado de derecho, ¿no? Y juzgado de secuestros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Secuestro, que son los secuestros, hablan de las propiedades urbanas, rurales, que han sido tomadas en posesión del Estado. Es decir, eso pasó sobre todo a inicios de la independencia, ¿no? Los que eran pro-españoles, realistas, secuestraban. El Estado tomaba posesión de sus propiedades, ¿no? Y las administraba. Y luego ya veía si las vendía, las adquirían otras personas, ¿no? Que estaban a favor de la causa patriota. Oye, sí, esta propiedad que, ¿no? De tal que es realista, ¿no? Que se fue con la Serna al Cusco y ya pues yo quiero pues adquirirla, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Eso pasó. Y también después a inicios de la República también, ¿no? En cada guerra civil se secuestraban propiedades. Ven ustedes la diversidad de fuentes relacionadas con el tema de justicia, ¿no? Igual el tema de las municipalidades, ¿no? Por ejemplo, deudas, embargos, mojonazgos, etcétera, deudas, ¿no? Impuestos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con la Convención Mujer Marina, también existía el juzgado privativo de aguas, ¿no? Era un juzgado especial
respecto al riego de las haciendas. Es decir, había conflictos, ¿no? Obviamente no hay canalización, no había sedapal, no había agua potable, ¿no? La conducción de agua se hacía a través de canales, ¿no? Canales que eran construidos con participación de la municipalidad, pero entre los propietarios de las tierras, ¿no? Entonces había todo un tema, ¿no? Por ejemplo, pensemos un poco en el caso de Lima, ¿no? Maranga, esa zona, y por ejemplo, ya empecemos a San Miguel, ¿no? Como el destino de un canal de riego, y que a la altura de Breña lo cierre, pues, no sé, el dueño de la hacienda de Zaparados o de Ascona, ¿no? Lo cierra, ¿no? Pone cierra, pues, ahí, ¿no? Entonces hay todo un lío, ¿no? Decir, oye, tú cierras ese canal, nadie del resto del valle va a tener agua, pues, ¿no? Entonces hay toda una serie de discusiones, ¿no? Entonces, el juzgado privativo ve, ¿no? Ve eso, controla eso y obviamente resuelve disputas, ¿no? Resuelve disputas entre los dueños de las haciendas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que existen documentos sobre eso, ¿no? Las causas relacionadas con el Tribunal del Consulado, recuerden, el Tribunal del Consulado es la instancia que se encarga, pues, obviamente, de ver los procesos relacionados con el comercio, ¿no? Con el comercio. También sobre la beneficencia, también hay documentos respecto a eso. Los recursos de fuerza también, eso es importante, ¿no? Que son reclamaciones, ¿no? Que se siente agraviada por un juez eclesiástico, por ejemplo, ¿no? Una persona que se siente agraviada por un determinado juez en otro fuero, por ejemplo, en el fuero eclesiástico, ¿no? El fuero eclesiástico, el fuero de la iglesia, va hacia un juez de carácter secular, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes qué? Este juez de carácter eclesiástico, me siento agraviada por esta persona, la forma como está llevando un juicio, y obviamente va hacia el secular, ¿no? Son recursos que existen, ¿no? Que existieron en el siglo XIX, ¿no? Y también importante, ¿no? Lo que es el tema de la libertad de imprenta, ¿no? Va a haber un juzgado especial para el tema de la libertad de imprenta, ¿no? En el Perú, en el siglo XIX, no se habla de libertad de prensa, se habla de libertad de imprenta. Y eso fue dado por una ley en 1823. O sea, no, San Martín ya se había declarado, pero la norma que rige todo el siglo XIX, hasta bien entrado el siglo XX, va a ser la ley de libertad de imprenta de 1823. Eso recuerdan. La ley de imprenta de 1823 va a ser la que va a regir todo el siglo XIX y buena parte del XX, hasta los 30, creo, si no me equivoco, no, del siglo XX. ¿Ya? Y esta norma, salvo en determinados periodos, esta norma lo que creaba era el juzgado de imprenta, ¿no? Se crea una institución que es el juzgado de imprenta, en el cual se nombraba a los jueces, a personas naturales, para que evalúen o no si un impreso había violado la ley. La ley permitía cualquier tipo de publicación si es que no manchaba la honra, ¿no? De manera súper, sin pruebas, ¿no? Y si iba o era sedicioso o iba contra la iglesia, ¿no? ¿No? Se podía imprimir libremente, pero ya en el siglo XIX pues, había de todo, pues de todo se decía, ¿no? Eso es típico, o sea, ¿no? Y algunos sí iban, había todo un procedimiento para el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo denunciaba un periódico, que este periódico, determinado artículo, insulta a mi honra, inmediatamente se formaba el juicio. Lo primero que hacían iban a los lugares de venta de los periódicos, obviamente estamos hablando de muchos, se llevaban todos los ejemplares que encontraban, ¿ya? Iban al lugar donde se imprimió el libro, ¿no? Perdón, el libro, el periódico, iban a la imprenta del periódico y le pedían como los artículos, generalmente estos artículos, los llamados comunicados, eran artículos
anónimos, ¿no? ¿Ya? Era la principal fuente de recursos. Los periódicos en el 19, bueno, por lo menos hasta buena parte del siglo XIX, vivían de la publicación de estos artículos llamados remitidos o comunicados. O sea, era un artículo donde simplemente yo escribía para insultar a otra persona. Y yo pagaba para publicarlo. Yo pagaba. Y los periódicos vivían de eso. ¿Quién es el principal periódico que vive eso? El Comercio. El Comercio, sus columnas, publicaba un montón de remitidos y vivía de eso. No vivían de la publicidad, vivían de eso. Vivían de publicar artículos. Las personas pagaban para ventilar sus asuntos personales o cualquier otro asunto en la prensa. Eso era el poder de la palabra escrita. Eso era. Entonces, iban donde el impresor, ¿no? Le decían, ¿quién escribió todo el artículo? Y él tenía que mostrar el original, ¿no? Sí, esta persona está en el original, ¿no? Porque si no, el que iba impreso, el que iba preso era el impresor, ¿no? Él iba preso. Y varios fueron llevados a la cárcel, varias veces, ¿no? Durante el siglo XIX fueron saqueados y levantados, ¿no? Varios fueron incluso amenazados de muerte, ¿no? Golpeados, ¿no? Apaleados. Y así se formaba pues el jurado de imprenta. El jurado de imprenta determinaba o no si había una violación, ¿no? A la ley del 23, ¿no? Se nombraba personas, ¿no? Notables. O sea, muy parecido, tan parecido a los juicios que vemos en la televisión, ¿no? Aunque en la televisión vemos que en Estados Unidos son por sorteo, pero ahí se invitaban notables, ¿no? Notables que se encargaban de ver este tipo de juicios, ¿no? De la libertad de imprenta. Ya, también, bueno, tenemos el Consejo Penal Permanente y el Tribunal de la Acordada. También es un tribunal que existió por un determinado tiempo en el siglo XIX, ¿no? Ahí están las causas criminales, ¿no? Donde se enjuiciaba a los salteadores de caminos. Es decir, estas personas que estaban alrededor de las ciudades y que asaltaban a las personas que pasaban por ahí, ¿no? Había un juzgado especial, el Tribunal de la Acordada, ¿no? Y también, para cerrar el tema de las fuentes de la Administración de Justicia, tenemos los expedientes de los jueces, ¿no? También. Así como tenemos los grados de abogados, tenemos expedientes de los jueces, ¿no? La foja de servicio, documentos, ¿no? Esos son, por ejemplo, todo el tipo de documentos que se pueden encontrar relacionados con la materia, con la Administración de Justicia. Vamos a tener una pausa por aquí porque voy a pasar la lista, ¿ya? Y de paso para contestar un par de mensajes que me están llegando por acá. Ajá. A ver, porque hay gente que no respeta el horario laboral y cree que puedes trabajar a las 8 de la noche. A ver, empezamos. Marden Aguirre. Profesor presente, buenas noches. Buenas noches. Patrick Agurto. Buenas noches, profesor presente. Michelle Anchelia. Michelle Anchelia todavía no está. Melissa Ángeles. Buenas noches, profesor presente. ¿Qué tal, Melissa? Stuart Aparicio. Presente, profesor, buenas noches. Víctor Atúcar. Voy a poner el mic porque después no veo de repente. Si alguien tiene problema de conexión, no se olvide, por favor, mandar un mensaje por el chat. Víctor Atúncar. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Qué tal? Víctor Beldi. Señor profesor, presente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Carol, buen día. Presente, profesor. Buenas noches. Manuel Calderón. Presente, profesor. Buenas noches. Roberto Calla. Profesor, buenas noches. Presente. César Campos. Buenas noches, profesor. Presente. Pedro Capristano. Profesor, buenas noches. Presente. ¿Qué tal? Miguel Córdoba. Buenas noches, profesor. Presente. Nelly Espino. Buenas noches, profesor presente. Rocío Gutiérrez. John Guamaní. Presente, profesor. Buenas noches.
Gladys Lescano. Buenas noches, profesor. Presente. Yael Mirano. Presente, profesor. Buenas noches. Bueno. Catherine Muñoz. Presente, profesor. Buenas noches. Juan Obando. Buenas noches, profesor. Presente. Jonathan Pajuelo. Presente, profesor. Buenas noches. Ana Paredes. Buenas noches, profesor. Presente. Gerson Parodi. Presente, profesor. Buenas noches. Pascual Ramos. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas. Jorge Sarmiento. Presente, profesor. Buenas noches. Luis Simón. Presente, profesor. Buenas noches. Gonzalo Suárez. Buenas noches, presente. Kiara Tirado. No está tirado. Miguel Velázquez. Buenas noches, profesor. Presente. Alan Zavala. Buenas noches, Kiara Tirado. Presente. Ahí está. Kiara, ¿qué tal? Alan Zavala. Nada. Natalia Sea. Profesor, buenas noches. Presente. ¿Qué tal? Roxana Zuni. No está. Ya. Listo. Ya. A ver, entonces continuamos. Todavía tenemos media hora más y faltan todavía algunas diapositivas. Ya. He tenido que correr un poco por respecto porque si no, yo dije, voy a distribuir todas las fuentes del siglo XIX. Difícil, ¿no? Pero bueno, me voy a centrar en las iniciativas y el otro viernes, prensa, viajeros, memorias, y no sé, bueno, lo que me pueda alcanzar, ¿no? Porque somos... Ok, ya hemos hablado ya anteriormente un poco de la prensa, pero también y de la fotografía ya también hemos hablado, por ejemplo. Bueno. Otra fuente importante son los códigos, ¿no? Los códigos en el siglo XIX, ¿no? Hacemos un pequeño repaso. Entendemos de que las leyes, las normas que nos rigieron durante la colonia son las llamadas leyes indias. Ya hemos hablado del tema de las normas de indias, creo que grosso modo, en una clase anterior, ¿no? Que es la compilación de normas, ¿no? De todas las Indias, ¿no? Que se aplica a todas las colonias, ¿ya? Y donde se regula toda la vida política, económica, ¿no? De los pobladores, ¿no? Todo, ¿no? Cómo, en determinados casos, cómo hay que actuar. Entonces, cuando llega la independencia, bien, llega la independencia, y se hace la Constitución, la del 23, ¿no? Se establece la República, la división de poderes, ¿no? Los tres poderes, bueno, había 4 poderes, ¿no? El cuarto era el poder electoral, según la Constitución del 23, ¿no? La administración de justicia, ¿no? La división territorial, todo se establece todo eso, ¿no? Perfecto. Pero en la materia de la vida cotidiana, la costumbre, ¿cómo las normas de la vida cotidiana, cómo se mantenía? No había otra forma de que mantener las leyes de Indias, ¿no? Y es lo que ahí los historiadores del derecho hablan del periodo de derecho intermedio, ¿no? Ese periodo en el cual de la República, donde está vigente, ¿no? Está vigente la codificación, está vigente la ley de Indias, y se va viendo una forma de crear un código propio peruano, propio del Perú, ¿no? Y eso va a demorar. Y miren qué relación tiene con lo que hablamos al inicio de la clase, ¿no? El primer Código Civil peruano es de 1852, es decir, 30 años después de la proclamación de la independencia, ¿ya? Se da el Código Civil. En esos 30 años hubo proyectos de hacer códigos,
pero nunca hubo un código finalmente que fuera aprobado, ¿no? Hay un proyecto de Bolívar primero, un proyecto de Vidaurre, en el 36 entra en vigencia el Código de Santa Cruz, ¿no? Pero que es breve, ¿no? Pues Santa Cruz se ha derrotado nomás en el 39, ¿no? Es breve, el Código Santacruzino, ¿no? Que es un código inspirado en el código francés, ¿no? Pero de ahí no hay código. O sea, a ver, ¿a qué me refiero? ¿De qué no estoy hablando? A ver, el código tiene que ver con el tema de la familia. Por ejemplo, herencias, registros, el tema de las sucesiones, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas tienen que ver los códigos, ¿no? El tipo de comercio, ¿no? Cómo tienes los contratos, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo eso estaba en los códigos, ¿no? Cómo se tenía que manejar. Y no había forma, ¿no? Lo único, como le digo, la única forma era conservar todavía las leyes de Indias, pero luego se fueron reemplazando algunas normas con algunas leyes que se daban durante la República, ¿no? Algunas leyes que cambiaban daban algunas disposiciones ya que contradecían, que iban en contra de lo que decía la ley de Indias, obviamente se aplicaba a la norma peruana, ¿no? Se aplicaba a la norma peruana. Pero no va a ser hasta 1852, ¿no? Bueno, donde se va a dar ese proceso en el cual se va a ver cuáles son las normas vigentes, ¿no? O sea, lo que se llama el proceso de codificación, ¿no? O sea, se va a compilar toda la normativa, se va a ver qué es lo vigente, qué es lo no vigente, ¿no? Por ejemplo, eso se va a dar recién a mediados del siglo XIX, ¿no? Recién a mediados. Se va a hacer todo este trabajo, ¿no? Todo este trabajo va a haber toda una serie de proyectos que se van a dar, ¿no? El proyecto de 1847, por ejemplo, ¿no? Se va a dar, ¿no? Se va a hablar de los derechos, quiénes van a hacer, y se va a crear ya finalmente una comisión. Finalmente se va a crear una comisión, ¿ya? Y va a crear este código, ¿no? El Código Civil del año 52, que es el primer Código Civil de la República, ¿no? El primero en su tipo en Hispanoamérica, ¿no? Hecho acá. Claro, obviamente hay una inspiración francesa, ¿no? Así hay una inspiración francesa, pero es hecho por peruanos, ¿no? Es hecho acá en el Perú, ¿no? Por cubistas peruanos se encargan de hacer este código, ¿no? Sí, que tiene, bueno, cosas tradicionales, todo eso, sí, lo tiene, ¿no? Pero es nuestro primer código, ¿no? Es el código que finalmente va reemplazando todas las órdenes de la ley de Indias, ¿no? Entonces, como vemos, el primer libro, vamos a hablar rápidamente, ¿no? Cómo se compone el Código Civil, ¿no? O sea, para que entiendan ustedes qué es lo que tiene, ¿no? El Código Civil del año 52, ¿no? Que va a durar hasta 1936, ¿no? Está compuesto de 3 libros, ¿no? El primero tiene que ver de las personas, sus derechos y derechos de familia, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿no? Lo de los nacidos y por nacer, ¿no? De los varones y mujeres, los mayores y menores de edad, habla de los capaces y los incapaces, el tema del Estado civil, ¿no? La dependencia, independencia, peruanos y extranjeros, vecinos ausentes, ahí también están los clérigos, hay un título dedicado a los ingenuos, siervos y libertos, ¿no? La manumisión, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, habla de eso, ¿no? ¿Qué más? Acá está, ¿no? Los pactos, esta es otra parte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El libro 2, ¿no? Habla ya del tema de las cosas, ¿no? Las propiedades, ¿no? Los modos de adquirir los derechos de las personas, ¿no? La herencia, ¿no? Entonces, ahí hablamos de, ¿qué cosa? De las hipotecas, las fianzas, ¿no?
las obligaciones, las particiones de herencia. Eso es lo que hace el Código Civil, ¿no? Y parecido a lo que ahora nosotros estamos regidos bajo el Código Civil de ¿qué año? Del 84, ¿no? Estamos regidos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que por ejemplo, establece el Código Civil del 84 es que, por ejemplo, ya no existen hijos ilegítimos y legítimos. Y eso ya no existe, ¿no? En el siglo XIX eso era claro, obviamente. Un hijo natural, un hijo ilegítimo no tenía los mismos derechos que un hijo nacido dentro del matrimonio, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿cuándo cambia? Cambia en el Código Civil del 84, por ejemplo, ¿no? Cambia, ¿no? Y el libro tercero ya tiene que ver con el tema de las obligaciones y los contratos, ¿no? Ahí establece, ¿no? Establece toda una serie de disposiciones, ¿no? Por ejemplo, son básicamente, pero ahí lo más rico, lo más importante, obviamente, ahí es la parte del libro primero, ¿no? Está la parte que rige cómo funcionaba, o sea, en lo cual podemos saber cómo era la sociedad, ¿no? El tema de la herencia, de nacidos, etcétera, ¿no? Y también luego aparece el Código de Comercio, ¿no? El Código de Comercio del año 53, ¿no? Reemplaza también códigos antiguos, ¿no? Se utilizan códigos españoles, ¿no? Para el tema del comercio, ¿no? Y obviamente en los 50 miren ustedes, ¿no? El tema de la diferencia, ¿no? Que es más liberal. Es decir, las sociedades anónimas se pueden constituir más fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, está utilizando un código español, un país donde obviamente todas las actividades tenían que ser con permiso del rey. En cambio, aquí no lo es, ¿no? Aquí no lo es. Ya necesita aprobación, no necesita formar una sociedad, sino que simplemente una celebración de una escritura pública. O sea, le permite, obviamente, porque acá hay una impregna liberal, ¿no? Permite el libre comercio, ¿no? La libre asociación. Eso es importante. Los 50 hay ese pensamiento. Entonces, por eso se crea este código, ¿no? Que ustedes ven, ¿no? Tiene que ver con los comerciantes, gente de comercio, cómo establecerlos, los contratos, cómo tiene que ser, ¿no? Compraventas, préstamos, depósitos, cómo tiene que verse, ¿no? El comercio marítimo, cómo manejar el tema de las quiebras, ¿no? Y la administración de justicia, ¿no? Negocio de comercio, ¿no? Donde va a estar obviamente involucrado el tribunal del consulado, ¿no? Entonces vemos estos códigos importantes en el siglo XIX, y el tercero va a ser el código penal, ¿no? El código penal, ¿no? Que fue promulgado todavía casi una década después, ¿no? Y tiene que ver mucho con el tema del debate de la pena de muerte, ¿no? O sea, entre el 59, el 49 y el 50, que es casi una década, hay todo un debate respecto a la pena de muerte, ¿no? Hay todo un debate sobre el tema de la pena de muerte. Si se debería castigar o no, porque ya había toda una idea de que no, de que la pena de muerte, no era la solución, ¿no? Había espíritus, ¿no? Había espíritus ¿cómo se llama? De que el reo tenía que ser, salvado, educado, ¿no? Educado, salvado y educado. Entonces, justamente para los 60s, un poco antes de los 60s, se crea una comisión, ahí hay Gregorio Paz Soldán, ¿sí? O no, Mariano Felipe Paz Soldán, perdón, es enviado a Estados Unidos para ver cómo es el tema de las cárceles. Ya es cuando él viene acá y se crea y se construye la penitenciaría de Lima, por ejemplo, ¿no? La penitenciaría de Lima, ¿ya? Entonces, se privilegia el tema de salvar al reo, ¿no? De ver muerte, simplemente socializarlo, devolverlo hacia la sociedad. Eso es lo que pasa en el siglo XIX. Y finalmente, bueno, la pena de muerte solamente la tradición nuestra es
de ahí viene el origen de que solamente se da en casos de traición a la patria en tiempo de guerra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es lo que recoge la última codificación, ¿no? Bueno, y el Código Penal, ¿no? Del siglo XIX tiene vigencia hasta 1924, ¿no? O sea, ya estos al siguiente siglo ya quedaron totalmente obsoletos, ¿no? Y una publicación importante para la legislación peruana del siglo XIX va a ser el Diccionario de la Legislación de Francisco García Calderón. Francisco García Calderón, importante abogado, ¿no? Abogado, y que fue presidente del Perú, ¿no? Fue presidente provisorio, recuerden ustedes el famoso gobierno de la Magdalena, ¿no? El gobierno de la Magdalena, ¿no? Él fue un jurista, un importante jurista, que en el siglo XIX hace un diccionario, ¿no? Un diccionario donde trata de sintetizar un poco la legislación de aquella época, ¿no? Es decir, en base a determinados temas, ¿no? O sea, cada entrada de ese diccionario, estaba relacionado con alguna norma, ¿no? Entonces, por eso ese diccionario fue muy importante, apareció por primera vez en 1860, ¿no? Reemplazó un antiguo diccionario de legislación, ¿no? Del año 31, ahí justamente Jorge Basadre, ¿no? La verdad, destaca la obra, dice un cuadro ordenado, completo, serio, usa la legislación vigente, o sea, trata de que el diccionario orienta a las personas sobre un determinado tema, cuál es la legislación que está vigente, ¿no? Y ahí ve todo lo que es civil, mercantil, penal, procesal, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y habla también el tema de las costumbres, ¿no? Procedimientos, ¿ya? Y claro, luego es un trabajo que fue ampliando, ¿no? Apareció una segunda parte, y luego una segunda edición, ¿no? Que se actualiza en los años 70, ¿no? Y se publica justamente en París en el año 79, ¿no? El año de la guerra, ¿no? A ver. Por ejemplo, ¿no? Viendo un poco las palabras que tiene el código de García, el diccionario de legislación de García Calderón, por ejemplo, hay sobre entradas sobre abogados, dice abrir juicios fenecidos, por ejemplo, ¿no? Academia de Práctica Forense, acción exhibidora, acreedor, ¿no? Consultorista, coadyuvante de dominio, escriturario, acreedor del Estado, acreedor hereditario, acreedor hipotecario privilegiado, acreedor hipotecario ordinario, acreedor personal singularmente privilegiado, acreedor personal simplemente acreedor personal ordinario, acreedor pignoraticio o prendario, acreedor propietario, acreedor quirografario, real, acreedor refaccionario. Oye, bastantes acreedores había, ¿no? Y entradas sobre el tema de administración de justicia, ¿no? Bienes, mira, sobre el tema de bienes, ¿no? O sea, acá te definía qué era cada uno, ¿no? Bienes avintestado, de abolengo, asesurados, adventicios, antifernales, bienes de beneficencia, castrense, de cléridos, comunes, consejiles corporales, de difuntos, totales, eclesiásticos, bienes del Estado, extradotales, fiscales, fungibles y no fungibles, gananciales, hereditarios, incorporados, de indígenas, individuos de las iglesias, inmuebles de institución pública, libres, bienes mostrencos, bienes muebles, municipales, nacionales, y sigo todavía, una columna más todavía, o sea, por ejemplo, ¿no? Miren ustedes y claro, una persona, los abogados sobre todo, iban a este tipo de diccionarios para encontrar, por ejemplo, qué legislación estaba vigente, ¿no? Eso actualmente ya ha sido reemplazado por otro tipo de mecánica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para encontrar determinada información. A ver, ¿no? Acá habla, por ejemplo, juntas, ¿no? Jurisdicciones, matrimonios, por ejemplo, ¿no? A ver,
Hay entradas sobre lo que es el matrimonio clandestino, de conciencia, matrimonio consumado, incestuoso, in extremis, legítimo, mixto, nulo, oculto, prohibido, putativo, rato, rehabilitado, solemne, ¿no? Subsecuente, subsiguiente, esas categorías para el tema de matrimonio, ¿no? Incluso acá muerte civil, muerte simultánea, miren, mujer casada, mujer pública, ¿no? Obligaciones, etcétera, 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 ¿no? Como ven ustedes, hemos hecho un repaso breve ahora de las principales fuentes de carácter legislativas del periodo del siglo XIX. Entonces, el día viernes vamos a tratar de ver fuentes como la prensa, vamos a tratar de ver rápidamente lo que es la prensa, las memorias, los viajeros, y no sé si por ahí alguna otra fuente que se pueda abordar. La verdad, al desarrollar esto, me hubiera gustado abordar más de este tipo de documentos. Y diarios de debate, son las fuentes creo que me gustaría tratar, ¿no? Dado que algunas también ya se han visto en periodos anteriores, ¿no? Por ejemplo, hablar de protocolos notariales en el siglo XIX es como si hablara del siglo XVIII, ¿no? No hay mucha diferencia en tales, solamente la fecha, ¿no? Bueno, wow, no sé qué. Son las 8:03, creo que es un poquito rápido. Lunes, otro impulso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Consulta, profesor. Usted Dígame. mencionó en el en el Código Penal acerca de los capaces y no capaces. ¿Estos a quiénes se refiere? Capaces y incapaces. Creo que en el Código Civil. Habla de los capaces y los incapaces, por ejemplo, de hacer actos administrativos. No, cualquier tipo de... Por ejemplo, estoy utilizando el término que en ese momento. Creo que está hablando de las personas que ahorita se le llama... ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Con discapacidad probablemente? No discapacidad, no. Las personas a las cuales tú le declaras que no puede, por ejemplo... Inimputables. Inimputables, gracias, sí, por ejemplo, ¿no? Creo que está refiriéndose a eso, ¿no? Que son capaces de hacer un acto, por ejemplo, ¿no? Ahí sí. Claro, por eso digo, yo sé que de repente algunos términos no son los mismos, porque obviamente va cambiando, ¿no? Pero hay ciertas lógicas, ¿no? Es interesante ver en la codificación, como digo, yo, por ejemplo, les di un caso, el caso de legítimo o no legítimo, porque, por ejemplo, es un caso relacionado con mi familia con temas de herencia, por ejemplo, ¿no? Y yo ese caso yo lo sé por eso, ¿no? Por ejemplo, pero hay muchos casos con respecto a hijos naturales, hijos fuera, ¿no?, del matrimonio. Acá hemos visto, por ejemplo, lo que García Calderón, si quieren puedo de repente hacer ahorita mientras lo que está escribiendo, puedo hacer tengo el diccionario digitalizado, puedo hacer una pequeña búsqueda. Marisol Zuni, dos derechos civiles, claro. O sea, y vemos de repente en el tema de la codificación, mientras estamos hablando acá, el tema de codificación de la mujer, ¿no? Habría que ver cómo en los códigos, cómo estaba interpretada la mujer. O sea, qué derechos tenía. O sea, la mujer, que yo tenga entendido, por ejemplo, sabemos nosotros que, por ejemplo, no tenía derechos políticos, en el sentido de que no podía votar, no podía ser elegida, pero desde la colonia la mujer sí tenía el derecho de meter un juicio. O sea, y lo hacía, y no porque ser mujer lo perdía, o sea, lo ganaba. O sea, ya ha habido casos. Nosotros hemos hablado, creo que de Pablo Negardo, ¿quién fue? Una profesora, me acuerdo, habló, Betanzos, Juan de Betanzos, que hablamos de este cronista, él se había casado con la que fue esposa de Pizarro, ¿no? O sea, hablamos de una noble inca, ¿no? Y creo que su hija, le metió un juicio, no sé, por un tema de herencia, porque creo que la hija se quedó con la herencia, Betanzos se quería quedar con las propiedades, todo, y la mujer le metió un juicio, y por ser mujer indígena perdió, no, le ganó, porque claro, la justicia permite eso, ¿no? Por ejemplo, interesante, ¿no?
A ver, déjame ver acá. ¿Dónde estás? Acá está. El diccionario de García Calderón, ¿no? Por ejemplo, el diccionario de legislación. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, una entrada. Quiero ver una entrada de García Calderón, ¿no? A ver, acá tengo el diccionario, por ejemplo. Les puedo mostrar. Tengo digitalizado. Voy a dejar de compartir esto. Y vamos a pasarles el PDF para terminar un poco la clase. Voy a buscar una entrada bonita, a ver. Algo que nos digan, ¿no? A ver. Acá, ahí está, ya encontré una. Acá, voy a compartirles para que vean un poco eso, ¿no? Pero es un documento más que todo para abogados, pero no deja de ser importante, ¿no? Como fuente, ¿no? Por ejemplo, acá vemos agua, ¿no? Agua. Entonces, acá, por ejemplo, habla, ¿no? Dice, las leyes relativas al arreglo y distribución de las aguas forman parte importante de la legislación de los códigos de todas las naciones, ¿no? Y habla un poco de derecho, ¿no? Y habla, dice, ¿no? Para Trujillo se hizo un reglamento por el de Anzavera, mientras el gobierno hace un arreglo general de la distribución de agua, dice, ¿no? Las provincias de Chiclayo. Entonces, ahí habla un poco de cosas. Entonces, acá, por ejemplo, acá está citando, ¿no? Acá está citando, por ejemplo, decreto del 21 de abril del 56. Es decir, él desarrolla la entrada, desarrolla un texto y va allí va refiriéndose a de dónde saca esa información. Entonces, ahí no sé tanto, por ejemplo, decía, no, en Arequipa hay tal cosa, ¿no? Entonces, él tiene información de todo el país o de varias partes del país y va haciendo un texto y va insertando, por ejemplo, ¿no? De dónde se basa lo que él dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y acá habla, dice, ¿no? Dice, cuando 2 o más distritos parroquiales ríen de un mismo río, sus municipalidades nombrarán de común acuerdo y del seno de cualquiera de ellas, a pluralidad absoluta de sufragios, un solo comisionado privativo de aguas. ¿Se acuerda que hablamos de juzgado privativo hace poco? Que para tales distritos, dice, ¿no? En este nombramiento deben concurrir 2/3 de los miembros de ellas, ¿no? Y dice, ¿no? Entre paréntesis, ley del 29 de noviembre de 1856, artículo 45, ¿no? Y eso será 45, inciso 22 suficiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así menciona, ¿no? Por ejemplo. Y acá, por ejemplo, habla también de leyes de recuperación de Indias, ¿no? Porque de repente algunas cosas han quedado como tal, ¿no? Y acá desarrolla, por ejemplo, ¿no? Ya habla del tema del riego, sus medidas, y ustedes ven acá, ahí toda una entrada. Por ejemplo, este es el diccionario de García Calderón, ¿no? Entonces, claro, es un poco complejo, algunas entradas son largas, otras entradas son cortas, buscando una corta, porque esta de agua es largaza, por ejemplo, el tema de agua es largaza. ¿Por qué el de agua es larga? Porque el tema del agua, el riego, es importante, porque era una sociedad más que todo rural, las ciudades no eran súper grandes. Entonces, había muchos juicios por agua. También, ¿no? No es como ahora, que le metes juicio a Sedapal y porque te cobra de más y no sabes si ganas o no, ¿no? Entonces, bueno, había de todo, ¿no? Pero, miren ustedes cuántas páginas y sigo en el tema de agua, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿no? Vemos aguardiente, mira, ahijado, dice, ¿no? Aquel a quien el padrino o madrina sacan de pila en el sacramento del bautizo, ¿no? El que es apadrinado por otro cuando recibe el sacramento de la confirmación o del matrimonio, ¿no? Y habla, ¿no? Y acá creo que está citando, está citando, por ejemplo, el tema de los sacramentos, parentescos fiscales, ¿no? Por ejemplo, está citando normas, ¿no? O sea, por cada norma que él seguro ha revisado, ha sacado entradas, ¿no? Entonces, esta es una fuente importante de referencia, ¿no? Para conocer la legislación, pero también para conocer un poco cómo era la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así. Una fuente interesante el diccionario de García Calderón, ¿no? Como otros de la época. Antes de finalizar, no sé si a alguno de repente no se le marcó su asistencia, aunque hoy hay 31, antes habían 32. Se fueron, tirado se fue. Michelle Anchelia. Yo, profesor, Sunny Chávez.
Profesor, buenas noches. Disculpe por no contestar en la asistencia. Ya, ok, está bien. Ya. ¿Y Rocío Gutiérrez está o no ha venido? Buenas noches, profesor presente. Hola, Rocío, ¿qué tal? Listo. Y Suni, le he visto a Suni que sí me marcó. Y Alan Zavala está. Porque no lo ve los más invitados. Alan Zavala sí está. Alan. Está conectado, pero no contesta. Profesor, disculpe, es que usualmente esta hora Alan está bajando del carro, de repente por eso no le puedo contestar. Ya, gracias. Pero sí está Melissa. conectado. Chévere, sí, eso pasa. No hay problema, no hay problema. Gracias, Melissa. Ya, entonces, Alan Zavala. Listo, le marco. Bueno. Bien, chicos, vamos ya para que tengan un poco de espacio. Y, chicos, perdónenme, todavía no he terminado de revisar los exámenes. Lo siento, estoy cerrando mi libro. Estoy como loco. Fin de semana, hasta el Día del Padre, estaba en eso. Esta semana como sea tiene que salir. Sí, estoy como loco, la verdad. Son como 600 páginas, ¿sabes? Me he pasado la mano. Bueno, lo importante es que haya relajado el día de ayer por su día. No, ni eso, estaba ocupado. Oh, qué horror, profe, no. La chamba. No, igual, hubo tiempo de pasar con el papá, ¿no? De todas maneras, con el abuelo. Eso es lo más importante. Pero igual, no, sí, esta semana tengo que terminar de corregir con calma, ¿no? Nada, entonces nos estamos viendo el viernes y les deseo una buena semana, ¿ya? Espero que sea relax. Y me cuadro bien para que la siguiente semana, la subsiguiente semana, les diga bien, porque tengo que avisar a los de la promoción. Gracias, Melissa. La programación de la clase de recuperación, ¿ya? Y si ahorita me permite la ENA hacer eso, creo que haría el mismo el 24, porque el 24 de julio, lamentablemente el 24 de julio me han programado la presentación de mi libro en la Férica de lunes. Entonces, bien pesadito, no sé, ir a hacer clase ese día, ¿no? Va a ser un poquito muy... Sí, Alan. Profesor, buenas noches, disculpen, no sé si podría considerar mi asistencia antes que termine. Ya lo hice ya. Ya, pues muchas gracias. Melissa me avisó que estabas ahí bajando el carro. Listo, no te preocupes. Listo, chicos, entonces, ya, nos estamos viendo, ¿ya? Cuídense mucho. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Éxito, profesor. Buenas noches, profesor. En julio tenemos que hacer una sesión presencial. No puedo hablar de fuentes sin tener fuentes en la mano, pues, ¿no? No sé, tenemos que ver la forma. Hay que conversar con el profesor Marlo, profesor, para hacer un sábado en la mañana. Sí, no sé, nos colamos, nos quedamos media hora más, no sé. Pero ustedes tienen que ser en la agenda, no sé. Bueno, voy a hablar con Celia. No, tiene que haber no puedo hablar sin ¿cómo se llama? Sin mostrarles, pues me siento inútil acá, tengo tantas fuentes acá en esto y ni siquiera puedo mostrarles. En la FIL me dice, no, tienen que pagar entrada en la FIL, ustedes recuerdan, no van a pagar entrada. Que pasen, pues, de gasto. Todavía con lo que cobran. Ya, bueno, eso, ya lo vamos viendo, pero tenemos que ver de todas maneras una sesión, sí, tiene que ser presencial. Necesitamos hacer eso, ¿no? No sé, bueno, pensémoslo, listo. Cuídense mucho, ¿ya? Estamos viendo. Chao, chao.